Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Puer natus es nobis, et filius datus es nobis, cuius imperium superumerum eius, et vocabitur nomen eius, magni concilii angelus. Queridos hijos en Cristo, celebra la Iglesia hoy 1 de enero, 3 fiestas en una, de lo cual nos da buena cuenta la liturgia del día. En un primer lugar, celebramos la octava del Señor, u octava de la Natividad, como nos dicen los antiguos sacramentarios, y es que efectivamente hoy es el día octavo después de la Natividad del 25 de diciembre. Por eso, el introito, la epístola, el gradual o la comunio están sacadas de las 3 misas del día de la Natividad. También celebramos hoy la memoria de Santa María, Madre de Dios, pues la Iglesia nos recuerda que el gozo que hoy tenemos al celebrar la Natividad de Cristo, nuestro Señor, se debe, entre otras cosas, al fiat de la Santísima Virgen. Pues Dios, creador de cielo y tierra, quiso someterse a la voluntad de su criatura para poder llevar a cabo la encarnación y redención del género humano. No obligó nuestro Señor a su Santísima Madre, sino que, pidiéndole permiso, esperó a que ella acatara la voluntad divina. No podía ser de otra manera, pues inmaculada desde su concepción, tenía perfecto imperio de su voluntad sobre su cuerpo. Y la voluntad de la Santísima Virgen no era otra, sino que la de hacer la voluntad de Dios nuestro Señor. Por eso, celebra hoy la Iglesia la estación en Santa María del otro lado del Tíber. Antiguamente se celebraba en la Basílica de Santa María la Mayor, y hoy en la liturgia nos quedan las oraciones colecta, secreta y poscomunio, sacadas de las misas votivas de Santa María. Celebramos hoy también la circuncisión de nuestro Señor, pues como nos dice lacónicamente el evangelista San Lucas en el Evangelio de hoy, llegado el día octavo en que debía ser circuncidado el niño, le fue puesto por nombre Jesús, nombre que le puso el ángel, antes que fuese concebido en el seno maternal. Vemos pues a nuestro Señor, creador de cielo y tierra, someterse con humildad y obediencia a la ley antigua, ley por él revelada a Moisés. Viene pues Cristo a dar cumplimiento a la ley, a darle plenitud y a renovar aquella antigua alianza con su propia sangre para firmar una nueva y eterna alianza con nuevos ritos, pues los ritos de la antigua ley no eran sino figura de la nueva. Así pues, la circuncisión es imagen del bautismo, es un rito purificatorio. Actualmente, ese rito purificatorio es el del bautismo, y aquella circuncisión no era sino que una imagen de este bautismo, por medio del cual el hombre es circuncidado espiritualmente, como nos dice San Ambrosio, por la poda de sus vicios, y es juzgado digno de las miradas del Señor. Aquellos ritos que no eran sino que imagen de los ritos nuevos, de la nueva y eterna alianza, quedaron pues abolidos tras la venida de Cristo. No tienen ya sentido alguno. Esos judíos que siguen todavía celebrando esos ritos antiguos, hechos a su manera, no son para nada ritos gratos a Dios, pues la religión que profesan los judíos de hoy en día no tiene nada que ver con la religión revelada, no tiene nada que ver con la religión del pueblo elegido. A aquel pueblo elegido se le reveló una ley que debería ser cumplida en Cristo y renovada en Él, como así ocurrió. Sin embargo, aquel pérfido pueblo judío trastocó aquella religión, hijos de Satanás, como dice nuestro Señor en el Evangelio, embusteros y homicidas, quitaron todas las profecías que hacían referencia al Cristo sufriente, modificaron
las sagradas escrituras. Suprimieron y cambiaron ritos, pues al no tener ya el templo de Jerusalén, no podían celebrar en él sacrificios, por otro lado, que no son ni serían gratos a Dios. Y no contentos con ello, desde el siglo II hasta el VII, fueron haciendo una compilación de enseñanzas rabínicas, a las que llaman Talmud. Se rigen por esas escrituras deformadas por ellos mismos y por las enseñanzas de aquellos rabinos, enseñanzas execrables y horrendas. Pues según el Talmud, Cristo nuestro Señor es un falso profeta, un hechicero, un idólatra que hizo adorarse como Dios, y lo representan condenado en el otro mundo a estar entre excrementos en ebullición, malditos hijos de Satanás. Y a la Santísima Virgen la representan como una adúltera o una meretriz que concibió fuera de su relación matrimonial, con una relación habida con un legionario romano llamado Benpantera. No tienen perdón de Dios, y todavía hay algunos que los consideran hermanos mayores en la fe. ¿Hermanos mayores? ¿Hermanos en qué? Los católicos no son para nada hermanos de los judíos, y quien se considere hermano de los judíos, simple y llanamente, no son católicos. Es un pueblo pérfido, mentiroso y deicida que aclamó sobre sí mismo la maldición de Dios al decir: caiga su sangre sobre nosotros y nuestra descendencia. La Iglesia es el único pueblo elegido, pues a los judíos les fue arrebatado, como dice Cristo en el Evangelio, el reino de Dios y le ha sido entregado a la Iglesia. Y ella ha sido nombrada administradora de los méritos de la redención de Cristo, por medio de los canales de la gracia, que son los sacramentos. Sacramentos que aquellos ritos de la ley antigua ya prefiguraban, y que ahora son reales y efectivos por la redención de Cristo nuestro Señor. Por el bautismo somos hechos hijos de Dios. Por la confirmación recibimos la plenitud de la gracia y somos hechos y fortalecidos como soldados de Cristo. A través de la confesión recuperamos la gracia perdida por nuestros pecados. En la comunión nos hacemos uno con Cristo y nuestra alma recibe el alimento necesario. Con la extrema unción somos fortalecidos para hacer frente a los dolores de nuestras enfermedades y a los envites del demonio en el último trance de nuestra vida, además de perdonársenos los pecados. Por medio del sacramento del orden, somos hechos alter Christus y recibimos la gracia necesaria para poder vivir según nuestro estado, y por medio del matrimonio se reciben también las gracias necesarias para sobrellevar dicha carga. Contemplamos, pues, como decía, a nuestro Señor sometiéndose a aquella antigua ley para darle cumplimiento y darnos ejemplo de cómo el hombre debe someterse a la ley divina, de cómo el hombre debe acatar y obedecer con humildad aquello que Dios manda. Y aun siendo el mismo Dios y habiendo mandado aquella ley, no quiso dejar de cumplirla. Vemos pues así la primera sangre derramada de Cristo nada más entrar al mundo, para lavar nuestras almas, como si Cristo nuestro Señor tuviera prisa, urgencia por redimirnos. No esperó a llegar a la cruz, ya asperjó el mundo con su sangre derramada en aquella circuncisión. Así pues, hemos nosotros también de cortar todo brote vicioso. Como nos dice San Pablo en la epístola, Jesucristo se entregó a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos. Apenas ha nacido el niño, apenas estamos celebrando con gozo y júbilo la venida de Cristo a la tierra, cuando ya la Iglesia, por boca del apóstol San Pablo, nos recuerda continuamente para qué vino Cristo al mundo,
precisamente para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos. Pues el misterio de la encarnación y el nacimiento de nuestro Señor no se pueden entender sin la redención, pues al fin y al cabo Cristo se encarnó para redimirnos, para devolvernos al Padre, para sacarnos de este lago de muerte y perdición, para liberarnos del lazo en el que nos tenía esclavizado Satanás, para hacernos hijos de Dios por el bautismo, por la redención. Por eso nos dice San Pablo en la epístola, que se manifestó a todos los hombres la gracia de Dios Salvador nuestro, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y el glorioso advenimiento del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de todo pecado, purificarnos y hacer de nosotros un pueblo particularmente consagrado a su servicio y fervoroso en el bien obrar. Vivamos guardando el glorioso advenimiento, nos dice. Tempus fugit. No tenemos que esperar la segunda venida de Cristo, pues el advenimiento de Cristo nos vendrá cuando venga a llamar a nuestra puerta, a pedirnos cuentas de nuestra vida. Tempus fugit. El tiempo pasa, se nos escurre a través de las manos. ¿Cómo pasa la vida tan callando? Casi sin darnos cuenta. Anoche celebramos el Te Deum de Acción de Gracias a las 12 de la noche para alabar a Dios nuestro Señor, pedirle perdón por nuestros pecados, darle gracias por todos los bienes recibidos y pedirle todo aquello que necesitamos, rindiendo así a Dios nuestro Señor el culto latréutico, propiciatorio, eucarístico e impetratorio que le es merecido. Anoche dábamos gracias por el año vivido y pedíamos por el año nuevo y dábamos gracias por poder vivir un año más. Acabamos de terminar un año más de vida y nos queda un año menos para la vida eterna. Parece que fue ayer cuando nos mecían en sus brazos nuestros abuelos y padres. Parece que fue ayer cuando nuestros seres queridos velaban nuestros pasos. Parece que fue ayer cuando fuimos al bachillerato o cuando fuimos a la universidad. Parece que fue ayer cuando nos casamos, cuando tuvimos hijos. Y sin embargo, hoy en día ya no están aquellos abuelos, ni aquellos padres, ni otros tantos seres queridos que han dejado esta vida. Hoy en día, mirando para atrás, se nos ha pasado ya media vida, o casi la vida entera, como en un suspiro, sin darnos cuenta. Pues como dice el Salmo, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. El tiempo pasa ante nosotros sin darnos cuenta, de manera callada, silenciosa, y cuando queramos darnos cuenta, habrán pasado otros tantos años. Por eso nos dice el apóstol que vivamos aguardando el glorioso advenimiento, pues ese advenimiento nos puede llegar hoy, mañana, la semana que viene, quizás dentro de un año o de 30 o 50, pero cuando hayan pasado esos 30 o 50 años y miremos otra vez para atrás, nos habremos dado cuenta de que han pasado en un abrir y cerrar de ojos, casi sin darnos cuenta. Y tendremos a nuestro Señor llamando a nuestra puerta, y nos llegará la muerte, y nos enfrentaremos al juicio divino, y tendremos que acatar la sentencia. La vida eterna de desdicha, en ausencia de Dios para quien haya vivido a espaldas de Él, o la vida eterna de dicha y gracia en presencia de Dios en la gloria. Muerte, juicio, infierno y gloria, los novísimos, pues es lo último que le ocurre al hombre y lo más nuevo a la vez, lo más nuevo, pues cuando queramos darnos cuenta, los tendremos ahí. Vivid, por lo tanto, como dice el apóstol San Pablo,
Vivid en este siglo de manera sobria, justa y piadosa, renunciando a los derechos mundanos y a todo tipo de impiedad. Vivimos días actualmente de alegría y gozo, los días de la Navidad, de santo gozo y santa alegría, y debemos alegrarnos, como nos decía el apóstol hace 2 domingos, Gaudete in Domino semper, debemos alegrarnos en el Señor y no alegrarnos en nosotros mismos. El problema es que en estos días la gente, la gran mayoría de la gente, no se alegra en el Señor, sino que se alegra en ellos mismos. Se dejan llevar por todo tipo de exceso y de alegrías banales, triviales, fugaces. Se alegran sobre todo en su propia carne, en su propio cuerpo, comiendo más de lo que deben y de lo que pueden, pecando de gula y dejándose llevar por la alegría de la sensualidad, de la lascivia y del pecado. Pues en estos días mucha gente peca contra el 6º y el 9º mandamiento, actos y pensamientos impuros. Recordad, hijos míos, que no hay parvedad de materia en estos 2 mandamientos, que todos los pecados relacionados con el 6º y el 9º mandamiento son pecados mortales. Hay, eso sí, más o menos gravedad. Los hay graves y más graves, pues no es lo mismo consentir un pensamiento impuro que caer en el vicio solitario, en la fornicación, en el adulterio o en los pecados contra naturaleza por medio de la sodomía. Hay pecados mortales graves y muy graves, pero todos son mortales. No hay parvedad de materia en este tipo de mandamientos. Y la mayoría de la gente, en estos días, incluso haciendo frío como hace, vemos vestidos, o vestidas sobre todo, a las señoritas, a las chicas, de manera indecente, pecaminosa, impúdica, enseñando más de lo que deben enseñar, enseñando lo que debería estar guardado, con recato y pundonor, con modestia y virtud. Pues nuestro cuerpo, como bautizados que somos, es templo del Espíritu Santo, y como tal debemos respetarlo. Sin embargo, muchos, aun pasando frío, prefieren enseñar ciertas lindezas, provocando e incitando a otros a pecar. Ay de aquellos padres que permiten que sus hijos, que sus hijas, salgan más tarde de las 10 de la noche y lo hagan, además, vestidos de manera indecorosa e impúdica, porque ellos mismos se hacen también reos del pecado de sus hijos, al impedirles que pequen. Van, además, a fiestas, a bailes, donde bailan agarrados, y movimientos lascivos y sensuales. Más parece aquello un cortejo de animales en celo que otra cosa. Esos bailes, esas salas, no son sino que antesala del infierno, pues por ellos entra Satanás en el alma y se apodera de ella y le hace pecar en todo tipo de pecados. Nos decía San Pablo hace 2 domingos que nos alegremos en Dios siempre y que nuestra modestia vestra, nota sit omnibus hominibus, que vuestra modestia sea manifiesta a todos los hombres. Al católico se le debe notar que es católico, por su modestia en el hablar, por su modestia en el actuar, por su modestia en el vestir. Y si tenéis duda de cómo se debe hablar, actuar o vestir, antes de ello, pensad qué haría Cristo nuestro Señor o su Santísima Madre si estuviera en nuestro estado y en nuestras circunstancias. Porque si no sois capaces de imaginaros a Dios nuestro Señor o a la Santísima Virgen vestidos de cierta manera, bailando de cierta manera, hablando de cierta manera, un católico tampoco puede vestir, hablar o actuar de esa manera. Modestia vestra,
nota sit omnibus hominibus. Sin embargo, aquellos que pecan con esos excesos en estos días, con esos excesos de lujuria, se excusan luego también diciendo que no hay nada malo en ello, que es una actitud natural, el incurrir en estos pecados, en estos actos, pues es una actitud que incluso los mismos animales tienen. Intentan rebajarse y ponerse a la altura de los animales, pero ¿qué se han creído? Lo que es natural en los animales no es natural en el hombre, pues el hombre no es un animal. Los animales no tienen inteligencia ni voluntad, como nos dice Santo Tomás de Aquino, tienen un alma sensitiva, como principio de vida que es, pero un alma mortal y sensitiva. Y están sometidos a la ley que Dios les ha impuesto por la naturaleza, a su instinto. Un animal no es libre de elegir entre qué quiere comer ni cómo lo quiere comer. Un animal no puede elegir cómo se quiere vestir. Un animal no puede elegir a dónde viajar ni cómo hacerlo. Incluso aquellos sentimientos más nobles en los animales. Más de una vez habremos visto, por ejemplo, a un perro que tras la muerte de su amo va a la tumba donde están los restos mortales de esa persona que le daba de comer, que le acariciaba y le hacía compañía, y allí se dejan morir de tristeza y abandono, pues piensan, esperan poder volver a ver a aquel amo que les hacía compañía. No tienen inteligencia para entender lo que les ha ocurrido, ni tienen voluntad para intentar superar lo que les ha ocurrido. El hombre no es un animal, ni es igual a los animales. Como nos dice Santo Tomás de Aquino, el hombre tiene un alma inmortal, con tres potencias: las potencias vegetativas u orgánicas, aquellas que mueven al cuerpo en las funciones biológicas; las potencias sensitivas. Por medio de los sentidos, el hombre percibe la realidad y la naturaleza que le rodea. Y potencias intelectuales. Pues el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, es la única criatura material de este mundo con memoria, entendimiento, voluntad. Los animales son esclavos de su instinto, y es natural a los animales actuar según él, sin salirse, pues no tienen voluntad ni entendimiento de lo que les dicta su naturaleza. Sin embargo, el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, con un alma inmortal, es natural que su voluntad se imponga al resto de potencias. Quiere Dios que el hombre actúe libremente. Por eso le concedió el libre albedrío, para que, haciendo uso de su libertad, la voluntad haga que el cuerpo y el alma rindan a Dios el culto que le es debido. Como nos dice San Ignacio, que el hombre adore, reverencie y sirva a Dios nuestro Señor, para por medio de ello salvar nuestra alma, pues esa es la finalidad del hombre. Por lo tanto, para el hombre, lo natural sería que la voluntad se impusiera sobre las pasiones. Para eso vino precisamente Cristo a la tierra, para redimirnos, para redimir nuestra naturaleza caída y humillada por el pecado, levantarnos del fango y del lago en el que estábamos sumergidos, devolvernos a Dios y darnos la posibilidad, por medio de la gracia, de que la voluntad se imponga al cuerpo, a las pasiones.
quienes pecan, y pecan desenfrenadamente, dejándose llevar por esos excesos, lo que hacen es tergiversar la naturaleza del hombre, pues están sometiendo a la voluntad al imperio de sus pasiones. La voluntad debe ser el jinete que domine al caballo del cuerpo. Sin embargo, cuando no es la voluntad la que se impone, el cuerpo, desenfrenado y desbocado cual caballo, arrastra consigo al alma y la lleva a la perdición. Es gracioso que se justifiquen diciendo que esas actitudes pecaminosas son naturales y que hasta los animales las realizan. Pues si se justifican con que los animales hacen eso siendo esclavos de su instinto, que vivan como animales. Ah, pero no, quieren vivir como hombres. Cuando hace frío, usar de calefacción; cuando hace calor, de refrigeración; vestir a la última moda; enseñando lo que no deben enseñar; gastando dinero en cosas banales; viajando en coche, avión, barco. Es decir, quieren hacer uso de aquello que el hombre ha conseguido por medio de su inteligencia, de aquello que le es propio al hombre, y eligen libremente una cosa u otra, pero luego quieren pecar como animales. Pues aquellos que se tratan como animales serán al final eternamente tratados como animales. Pues así como los animales no tienen voluntad, están privados de voluntad, quienes someten la voluntad a sus pasiones, cuando les llegue la hora, vivirán eternamente sometidos a sus pasiones, sin voluntad. Su voluntad será sometida por los demonios de las pasiones que le arrastraron en esta vida, sufriendo el tormento en sus carnes, en su alma, en su cuerpo, una vez que resuciten en el último día, sufriendo el tormento eternamente, aniquilada por completo su voluntad, pues querrían no estar ahí, y estarán por toda la eternidad. Pues la vida terrenal es como un suspiro, se va en un abrir y cerrar de ojos, pero esta vida terrenal no es sino que el paso a la vida eterna. Por eso, hijos míos, haced como nos dice San Pablo, como nos ha enseñado Cristo, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, haciendo manifiesta nuestra modestia en el hablar, en el actuar y en el vestir. Tened siempre como modelo a la Santísima Virgen y a Cristo nuestro Señor, y aquello que ellos no hicieran, no lo hagáis, pues quien así obra, no se equivoca. No me gustaría terminar este sermón sin recordar la catástrofe que ha ocurrido a final de año. En Argentina se ha aprobado la ley del aborto. En muchos países está ya aprobada, por desgracia, desde hace muchos años, como nuestra querida España. Hemos podido ver, para estupefacción de algunos, cómo las personas en las calles y plazas de Argentina gritaban con alegría y alborozo, como si hubieran recibido una buena noticia, algo deseable y añorado. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a esto? Esas personas que gritan de alegría, esas personas que defienden el aborto como un avance en la civilización, como un avance en los derechos de la mujer,
¿Se han parado a pensar alguna vez, verdaderamente, cómo se realizan esos asesinatos? Porque son asesinatos. Hay dos maneras de abortar. Aborto químico, por medio de pastillas y medicamentos, hasta las 7 semanas de gestación, y aborto quirúrgico a partir de las 7 semanas. Aborto quirúrgico. Los métodos más comunes del aborto quirúrgico son la succión o aspiración hasta los 3 meses de embarazo. A la mujer se le introduce un tubo, una especie de aspiradora, con la cual succionan, aspiran la criatura que tiene en sus entrañas. Y al aspirarla es destrozada, descuartizada, según sale de esas entrañas de la que debía ser su madre. Según datos oficiales, el 85% de los abortos se realizan de esta manera. Pero a partir del 3er mes, cuando la criatura vaya cogiendo tamaño, el aborto se hace de manera más agresiva todavía, descuartizando con unas tenazas a esa criatura en el interior de las entrañas de la que tendría que ser su madre, y sacándolo trozo a trozo. O por medio de un parto parcial, extrayendo a la criatura ya bien crecida, y cuando sale la cabeza, se la cortan, lo degollan con unas tijeras, cortándole la nuca. O la cesárea, normalmente, ya a partir del 6º mes, en la que la criatura es extraída del vientre de la madre y en ocasiones muere fuera de él, agonizando, como se ha llegado a documentar, hasta 12 horas. 12 horas en morir. Y según aquellos que defienden el aborto, esa criatura no es un ser humano. ¿Alguien me puede explicar las diferencias? Cuando una mujer tiene un parto prematuro, con 6 meses, y a veces incluso con menos, y esa mujer, esa madre, quiere que su hijo viva. El hombre tiene la tecnología suficiente para terminar la gestación fuera de las entrañas de la madre y hacer que esa criatura viva. Entonces, sí lo vemos como a un niño, como a un ser humano. Pero si la madre no quiere que viva, no es un ser humano. Pero ¿cómo se puede ser tan hipócritas? Aquellos que defienden el aborto químico se excusan en que bien, bueno, hasta las 7 semanas. Ellos llaman feto, embrión, usan esos términos para no llamarles persona. No tiene forma humana. Como si el ser humano estuviera supeditado a una forma en concreto. ¿Qué es lo que hace que el ser humano sea ser humano? Que tenga 2 ojos, nariz, boca, orejas, 2 manos, 2 pies, extremidades. Y cuando una criatura nace con malformaciones congénitas, ya no es un ser humano. Cuando una persona sufre un accidente y le son amputadas varias partes del cuerpo, ya no es un ser humano. Lo que hace que el ser humano sea tal es la recepción del alma inmortal. El ser humano es un compuesto de alma, inmortal y materia. Por eso, desde el momento de la concepción, desde el momento en el que las células de los progenitores se funden en una sola, generando una nueva carga genética, una nueva vida, desde ese primer momento, aunque solo sea un conjunto de células materialmente hablando, desde ese momento de la concepción hay vida humana. Por eso Nuestra Señora fue inmaculada desde el momento de la concepción.
porque en el momento que la alma es unida a la materia, también hereda el pecado original, indistintamente de que tenga ojos, nariz, boca, brazos. Pero ¿cómo pueden decir que no es un ser humano? ¿Pero en qué cabeza cabe? ¿Desde cuándo los seres humanos pueden engendrar vidas no humanas? ¿Alguien ha visto alguna vez que una gallina engendra un perro? Un ser humano engendra seres humanos. No sabía yo que los seres humanos podían engendrar vidas no humanas. Perros, ballenas, focas, toros. Claro, que si así fuera, tendríamos a los animalistas hipócritas defendiendo el no al aborto, porque estarían matando, torturando a animales. Sin embargo, la hipocresía de esta sociedad llega hasta el extremo de defender la vida de los animales por encima de la vida de los hombres. Y para embriagar su conciencia con respuestas absurdas y soberbias, negando la realidad, llaman a ese ser humano feto, embrión y de otras muchas cosas, pero no lo consideran humano. Por lo tanto, y puesto que el alma inmortal es creada por Dios e inoculada en la materia, solo Dios es dueño de la vida. La vida no nos pertenece ni siquiera a nosotros, y no solo a nosotros, sino tampoco a nuestros progenitores. Ninguna madre o padre o presunta madre tiene el derecho ni la potestad de quitarle la vida a sus hijos. Este pecado es tanto más grave cuanto, además de asesinar a criaturas inocentes, se atribuyen potestad que no les es concedida. Algunos me podréis decir que la Iglesia ha defendido y defiende la pena de muerte. Por supuesto que sí, la Iglesia católica, claro, no esa secta del Vaticano II. Por supuesto que sí. Pues como nos enseña Santo Tomás de Aquino, en el caso de la pena de muerte es bien distinto. En tanto en cuanto lo que se está intentando es extirpar una gangrena o cáncer en el cuerpo de la sociedad. Pues la sociedad es como un ser vivo, es como un cuerpo, y cuando en ese cuerpo hay una parte o un miembro que empieza a podrirse, a corromperse, a gangrenarse, por el bien de todo el cuerpo, hace falta amputar esa gangrena. Por eso, la Iglesia defiende la pena de muerte. Que Dios se apiade de nosotros y de nuestra sociedad, porque hemos llegado a una corrupción tal que verdaderamente clama al cielo. Nos merecemos mucho más de lo que estamos viviendo y sufriendo, mucho más. Pidamos a la Santísima Virgen que nos conceda aquello que necesitamos y no que nos merecemos, pues esta sociedad humana está tremendamente corrompida. El aborto es un crimen, uno de los mayores crímenes de la humanidad. Según datos oficiales, son asesinados 73 millones de niños al año, lo que quiere decir 200.000 niños al día, 138 al minuto. Para que os hagáis una idea, según datos de UNICEF, al día mueren 15.000 niños menores de 5 años por inanición, de hambre. Pues los abortados son 13 veces más, no 15.000, no, 200.000 al día. 200.000 niños al día asesinados en el que debería ser el vientre de sus madres, descuartizados, envenenados. Me había olvidado de la solución salina, otro de los métodos también usados
por estos que tanto se alegran, con alegría y alborozo, y tanto gritaban en las calles de Argentina o de otros países, cuando ya la criatura está muy crecida, se vacía el líquido amniótico y se inyecta una solución salina para que la criatura muera, para que ese niño muera envenenado y abrasado en sal. Algo así, como si a una persona adulta la metemos en un contenedor de ácido. Y a todo esto le llamamos avances tecnológicos, le llamamos avances en los derechos de la mujer. Verdaderamente es demencial que la gente al final termine alabando este infanticidio. Pidamos pues a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen que vivamos en gracia de Dios, que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, que vivamos de manera sobria, justa y piadosa, como nos enseña el apóstol San Pablo, y pidámosle perdón por tantos crímenes, por tantos pecados como se cometen estos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.